Padre, gracias por este tiempo en el que nos permites estar aquí ahora abriendo tu palabra. Gracias porque la tenemos en nuestro idioma y es gratis y ya podemos tener en el celular. Y Padre, ayúdanos a entender tu palabra y más específicamente esta cuestión del perdón, Señor. Ayúdame a mí a explicar, Señor, y a mis hermanos a entender y a ponerlos por obra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos un tema muy, muy importante. Bueno, es que cuando hablamos de la Biblia dices que tema no es importante, ¿verdad? Pero digamos que podría ser muy importante ese tema para nosotros el día de hoy. Se trata sobre el perdón. No se trata sobre el perdón que Dios nos ofrece a los que nos arrepentimos, ¿verdad? Sino del perdón que nosotros en consecuencia ofrecemos a quien nos ofenden a nosotros. El texto en la oración del Padre Nuestro dice así, y bueno, en Mateo 6:12, por si quieren buscarlo, dice así: y perdónanos nuestras deudas. Ahí está el perdón de Dios hacia nosotros, sus ofensores, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El perdón consecuente que nosotros extendemos hacia los que nos ofenden. Estos dos perdones están íntimamente relacionados. Están tan relacionados que Mateo tiene que ser enfático en gran manera. Les voy a explicar dónde se ve el énfasis. Bien podría Jesús habernos enseñado así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas. Y inmediatamente pasada la siguiente: y no nos dejes caer en tentación. Pero no, Jesús es enfático. Pues en primer lugar hay una comparativa en el mismo versículo: y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una relación íntima. Pero no solo eso, Jesús no se queda ahí. En versículo 14 y 15, para quienes tengan sus Biblias abiertas, dice así, después de haber terminado la oración, dice esto: después del amén del versículo 13, retoma este concepto del perdón y sigue diciendo esto: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones u ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará a ustedes sus ofensas. Es como un comentario al margen para que no quede ninguna duda de lo que está diciendo Jesús. Sí es enfático. Así que vamos, como tiene esta relación, así como nosotros perdonamos, es como esperamos que Dios nos perdone. Tenemos que también entender cómo es que Dios nos perdona, ¿no? Y eso lo vimos la semana pasada. Para quienes no tuvieron oportunidad de venir la semana pasada, ahí está el mensaje en YouTube. Pero vamos a dar un pequeño repaso hoy. Y para entender la base sobre la cual nosotros se nos dice que perdonemos de la misma manera, ¿no? Entonces, en primer lugar dice Jesús nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Y lo que dijimos la semana pasada es que somos las criaturas de Dios. O sea, Él nos creó y Él, al ser criaturas de Él, Él tiene todo el derecho sobre su creación, ¿no? Imagínense la pintura. ¿Cuál es la pintura más famosa en el mundo? La Mona Lisa es la pintura más famosa del mundo. Imagínense. No, sí lo es. Sí lo es. Muchas rondan, pero la Mona Lisa es la más. Imagínense que Leonardo da Vinci, después de que la pintura se reconoce como wow, ese es un patrimonio de la humanidad. Si él quiere, él la puede destruir. ¿Sí o no? Él es el único que tendría el derecho de decir:
esta es mía, yo lo creé y la verdad es que ya no me gusta, no estoy satisfecho y la tiro a la basura, la rompo y lo que quieras, porque pues fue su creación. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos creó, Él tiene todo el derecho sobre nosotros, todo el derecho. Y esta verdad ha sido oscurecida a lo largo de estos últimos siglos con la idea de la evolución. Te lo voy a explicar cómo. Quita al creador de la ecuación y ahora, como provenimos no de un Dios creador, sino de un accidente cósmico, ¿quién tiene derecho sobre nosotros? ¿A quién le tenemos que rendir cuentas? Nada, no hay nada. Entonces todo el mundo va a la deriva, ni sabiendo cómo vivir, ¿no? Cada quien hace lo que cree que es conveniente sin la responsabilidad de rendir cuentas. Bueno, pero Dios nos creó, eso es un hecho y nosotros lo entendemos así. Y le debemos ciertas cosas, ¿se acuerdan? ¿Qué le debemos a Dios? ¿Qué le debemos a Dios? Honrar su gloria, reverenciar su santidad, admirar su grandeza, alabar su poder, buscar su verdad, estimar su sabiduría, atesorar su belleza, saborear su bondad, confiar en su fidelidad, creer en sus promesas, obedecer sus mandatos, temer su ira, apreciar su gracia y más. Creo que puede ser muy bien resumido todo esto con este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora piensa en esto. Piensa en tus días de lunes a domingo. ¿Qué tanto lo haces? ¿Qué tanto lo haces? O para hacer, creo que podría preguntarle otra forma de que también nos puede ayudar a ver la realidad. ¿Qué tanto no lo haces? En tus días de lunes a domingo, ¿qué tanto no haces esto? No le das lo que le debes al Señor, ¿no? ¿Qué tanto no lo haces? Y entonces cada que no lo hacemos caemos en una deuda, porque no le damos lo que le debemos, ¿no? Entonces esta deuda de hecho tiene una connotación muy, muy negativa. Cuando en la oración dice, Padre, perdónanos nuestras deudas, no se está refiriendo a otra cosa más que al pecado. La deuda o el pecado es una ofensa grave contra nuestro Dios. Ahora piensa en esto. A veces pensamos que el pecado en el que incurrió Adán no fue tan grave. ¿Cuál fue el pecado en el que incurrió Adán? Pero desobedecer, ¿qué? Comer un fruto que Dios dijo que no. Y alguien podría decir, ¿por eso? ¿De verdad por eso? Pero no fue el fruto. El fruto era un fruto que Dios prohibió. El punto es quién lo prohibió, ¿no? No fue Eva la que lo prohibió, no fue alguien igual a él, fue alguien como lo vimos la semana pasada, si se acuerdan, de infinita dignidad, ¿no? Entonces, ¿qué causó esa pequeña desobediencia, por así decirlo? ¿Qué causó? Uno, la muerte entró a la humanidad. Antes, por eso no creemos en la evolución. Porque para haber evolución tiene que haber muerte. Una secuencia de muerte y vida. Pero hasta esa fecha no había muerte. No había muerte. La muerte entró cuando Adán pecó. Y no solo eso, sino que ese pecado que Adán adquirió se traspasa de generación en generación. O sea, llevó a la humanidad a la muerte, a toda la descendencia a la muerte. ¿Vas a decir algo? Sí, no solamente a los seres humanos, sino también a los animales. Sí, a toda la creación. Voy a poner aquí. La muerte pasó a toda la creación. Entonces, sí pensamos que podría ser exagerado, pero no es exagerado. De hecho, Dios fue misericordioso, porque Dios le había dicho, vas a morir. Ese día vas a morir.
pero no murió. ¿Verdad que no murió? Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó. Hablando del perdón, el costo del perdón no fue algo bajo. ¿Cuánto costó ese perdón? ¿Cuánto costó? Primero, como no había nadie lo suficientemente digno para pagar la ofensa hacia la persona más digna, o sea, Dios, Él mismo tuvo que bajar. Él mismo tuvo que encarnarse en la persona de Jesucristo. Y segundo, no solo eso, sino que ya estando en esa condición, Él se humilló a sí mismo todavía más para morir en la peor y más humillante forma de condena en aquellos tiempos, una cruz. No solo eso, sino que el ofendido, o sea, Dios mismo, tuvo que dar su vida para pagar el costo de la ofensa de sus ofensores, cargando en su cuerpo cada ofensa recibida y sufrir la ira de Dios que a nosotros nos tocaba, ¿no? No fue un costo leve, fue un costo como ninguno, como ni siquiera nos podemos imaginar. Ni tú, ni yo, ni nadie nos podemos imaginar cuánto le costó a Dios esto. Nadie nos podemos imaginar. La segunda persona de la Trinidad le costó su vida y nada de esto lo merecíamos. Un perdón costoso para Él, aunque gratuito para nosotros. Entonces, así logró el perdón Dios hacia nosotros. ¿Y cuánto de esa deuda que le debíamos pagó? Absolutamente todo. Quienes creímos en Cristo, quienes nos arrepentimos y vamos hacia Él y le entregamos nuestra vida, ese perdón completo se nos adjudica a nosotros. Todo ese perdón completo se nos adjudica a nosotros. Ahora, como les decía, hay una relación directa entre su perdón hacia nosotros, sus ofensores, y el perdón que nosotros les extendemos a los que nos ofenden. O también podría decirlo así: hay una consecuencia natural en la que el perdón de Dios hacia nosotros, sus ofensores, trae como consecuencia que nosotros, los perdonados, naturalmente extendamos la misma clase de perdón hacia los que nos ofenden. Sí. Observen esta relación. Vamos a Efesios 4:32, por favor. Efesios 4:32. Y por favor, alguien que quiera leerlo con micrófono, por favor. Efesios 4:32. ¿Quién gusta leerlo? ¿Quién me habla? Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Sí hay que atrás. Sí se nota esta relación natural, ¿no? Perdonen a otros, así como. O sea, es la relación que hay. Así como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Y el siguiente versículo también es muy claro. 5:1, por favor, Reina. 5:1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Ahí está. O sea, son hijos de Dios, entonces sean como su Padre. Y el contexto es el perdón. Si Dios les perdonó, ustedes perdonen. Es lo natural. En el Padre Nuestro, nosotros los cristianos le oramos a nuestro Padre y la imitación de su carácter también es enfática. En el Padre Nuestro dice así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la construcción de esta oración ha generado mucha controversia, porque parecería que para ser perdonados por Él hay una condición. ¿Cuál es la condición? Perdonar primero.
¿no? Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y el versículo 14 y 15, porque si no perdonas, no te van a perdonar. Si perdonas, sí te van a perdonar. Si no perdonas, no se te va a perdonar. Este tipo de estructura está por todos lados. Vamos a Mateo 5:7, por favor. Mateo 5:7. Mateo 5:7. ¿Quién lo quiere leer con micrófono? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Si eres misericordioso, ¿qué va a pasar? Y si no eres, no lo hará, no habrá para ti. Eso es algo, es una enseñanza común, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Que para que Dios nos perdone, primero y antes que nada tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Para contestar eso, quiero que regresemos a Mateo 18, que empezamos la semana pasada. Mateo 18. Mateo 18. A partir del 23. Bueno, el contexto, Pedro, se van a acordar, Pedro le está preguntando al Señor, Maestro, ¿hasta cuántas veces vamos a perdonar a nuestro hermano? ¿Hasta 7 veces? Bueno, había un pensamiento judío que solamente podías perdonar hasta 3 veces, porque Dios perdona hasta 3 veces, según un pasaje por ahí que vieron, ¿no? Entonces Pedro dijo hasta 7, o sea, se fue alto, ¿no? Por la misma ofensa. Hasta 3 veces por la misma ofensa. Dice Pedro, hasta 7 veces por la misma ofensa. Y el Señor Jesús le dice, no. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Ahorita vamos a ver, creo que puse aquí lo que significa. Pero después de eso, Jesús le lanza una parábola, una historia para entender mejor este asunto del perdón. Entonces en el versículo 23, dice, por eso el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos o esclavos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Se acuerdan cuánto era 10,000 talentos? Ajá. Esa cantidad es una cantidad enorme de dinero que la verdad es que ya ni podemos dimensionar. Pero hay otra forma de dimensionar esto. Esa cantidad era un solo talento, eran 6,000 denarios. ¿Okay? 6,000 denarios, o sea, un denario son 6,000 días de trabajo. ¿Okay? Entonces, si hacemos esa cuenta, 10,000 talentos significa 164,383 años de trabajo. Ya dimensionamos mejor, ¿verdad? O sea, una cantidad absurdamente impagable. Dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el esclavo o el siervo cayó postrado ante él diciendo, y esto también es un poco absurdo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Ni aunque vivieras 2,000 vidas, no pudieras pagarlo. No pudieras, ¿no? Pero, dice, el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Bueno, esa es una historia para decirnos la cantidad impagable de ofensas, pecados y deudas que le debemos a nuestro Dios.
Es una cantidad impagable. Nadie podría ni en 100,000 eternidades pagar eso. Nadie podría. Por eso el infierno es eterno. El infierno es eterno por esa razón. Nadie tiene la capacidad de pagar tanto lo que se debe. Entonces nuestro Señor se encargó de pagar la deuda. Es por eso que podemos estar libres de la deuda, porque Él pagó todo. ¿Sí me explico? Y entonces nuestro Señor sigue adelante con esta historia, porque el punto de esta historia es para que Pedro y nosotros entendamos cómo y cuánto se debe perdonar al prójimo. ¿Cómo y cuánto? Versículo 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos. ¿Qué es un consiervo? Pues estamos al mismo nivel, ya, o sea, por así decirlo, mi prójimo, ¿no? Que le debía 100 denarios. ¿Cuánto dijimos que es un denario? Un día de trabajo. ¿Cuántos 100 denarios? 100 días de trabajo. Unos 3 meses, un poquito más de 3 meses, ¿no? Es una cantidad sumamente pagable. Sí lo es. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes, le decía este siervo, ¿no? Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y sí te voy a pagar. ¿No fueron las mismas palabras que este siervo le dijo a su señor? Sin embargo, ¿qué dice ahí? Sin embargo, él no quiso. Sin embargo, él no quiso. Él no quiso. Wow. O sea, eso es chocante. No sé si lo ven así, es como que, ¿qué? Después, a ver, te perdono. ¿De verdad? ¿Es en serio? No quiso. Sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Te pregunto, ¿qué sientes con la actitud de esta persona? ¿Qué sientes? No, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué te hace sentir la actitud de esa persona? Algo está mal, algo está sumamente mal ahí. Hay algo de verdad malo ahí. ¿Y qué piensas de su manera de actuar? Es egoísta, no compasivo. ¿Por acá qué más dijeron? Incoherente, inconsciente. Sí. Sí, es como que, ¿qué? Simplemente no está bien. No es coherente ni natural. Y solo podemos pensar a esta persona que es un desgraciado malagradecido, necio, egoísta, orgulloso. Hay una desconexión total entre el perdón de su Señor y el que, perdón. Hay una desconexión total entre el perdón de su Señor y entre el perdón que Él no está extendiendo. Esa incoherencia y esa falta de natural y con consecuencia es lo que los lleva a sus consiervos. O sea, la gente vemos. Vemos. Cuando alguien no quiere perdonar, mira, lo notamos, ¿no? Lo notamos. Esta incoherencia es lo que lleva a los consiervos a contarle a su señor lo que está sucediendo. O sea, si pensáramos en todos los que están viendo alrededor de esta situación, todos están de acuerdo que es una incoherencia. Todos están de acuerdo en que no es algo que debería pasar. Entonces todos en conjunto, digamos la iglesia, todos en conjunto, vemos eso y decimos: no, ¿por qué? Y entonces van con su Señor. Versículo 31.
Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Ahí está, aquí viene. Así como yo me compadecí de ti, así como yo lo hice, así. Esa es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, no hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Sí, así debería haber sido. Eso es lo natural, lo correcto, lo que se debe hacer. Ser agradecido y dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Qué le sucedió a este esclavo malvado? A este esclavo malagradecido, desgraciado, necio, egoísta y orgulloso. ¿Qué le sucedió? Versículo 34. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Claro. Es lo que se espera de un señor justo, ¿no? De Dios, a Dios nadie le va a ver la cara. Nadie se puede burlar de Él. Y Gálatas 6:7 dice esto: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y si no perdonas lo menos, habiéndote perdonado lo más, claro, no se te va a perdonar, porque eso es lo que estás sembrando. ¿Qué vas a cosechar? Estás sembrando falta de perdón, habiéndote perdonado mucho. ¿Qué vas a cosechar? Pues también falta de perdón. Bueno, la controversia es esta. ¿Significa que entonces puedo perder el perdón y con eso la salvación si yo no perdono a los que me ofendieron? ¿Ok? La salvación es una salvación eterna. La salvación no podemos perderla porque no depende de nosotros. Cuando Jesús pagó todo, pagó todo. La conclusión, creo yo, es que Jesús habla de manera tan enfática con eso, que lo que está dando a entender es: el cristiano perdona. El cristiano perdona. El verdadero cristiano perdona. Es correcto. Exacto. Dice el versículo, ¿quién me ayuda a leer el versículo 35? Mateo 18. Mateo 18. 18:35, ¿verdad? Mateo 18:35. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Wow, o sea, creo que es una forma en la que Jesús, sabiendo que la salvación no se pierde, ¿sí? Creo que es una forma en la que Jesús está siendo demasiado enfático. Aguas. Puede significar algunas cosas. Vamos a ver, vamos a entrar en eso en un momento. Pero, bueno, sí, vamos a entrar en eso ahorita. El perdón, un perdón, como lo vamos a ver, sincero, completo, pronto, son características o señales de verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Pero también lo contrario puede ser cierto. Alguien que no puede perdonar de todo corazón, como dice Mateo 18:35, puede ser una señal de que no eres cristiano, ¿sí? Cuando alguien no perdona de todo corazón, sincero, amplio, constantemente, puede ser una señal de que no es hijo de Dios. Entonces, como lo ven, no es un tema
superficial. Es un tema que tiene que ver con la naturaleza del verdadero cristiano. Y bueno, por lo tanto, para estar bien seguros de todo esto, y quiero saber si sí he perdonado, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar que he perdonado y a lo mejor no es cierto. Entonces, ahora lo que quiero concentrarme es lo que significa perdonar. Si el perdón a mis ofensores tiene que ver con mi salvación, tiene que ver como una señal de mi salvación, me preguntaría, bueno, si estoy perdonando de verdad, ¿cómo sé que estoy perdonando de verdad? Bueno, creo que la mejor respuesta para eso es entender bien qué significa el perdonar. Bien, ¿qué es perdonar? A ver, les pregunto a ustedes. Sí, Dante, ¿le puedes pasar el micrófono, por favor? ¿Qué es perdonar? Cintia. Yo una vez hice una pregunta y dije, ¿perdonar es olvidar? Dios olvida y dice que nuestros pecados los echa al mar, pero en ese caso nosotros a lo mejor no somos, no nos da amnesia y no olvidamos, pero si es que te deje de doler y que desde el amor tú ya no alimentes ese odio, sino que lo trates de devolver como por ejemplo con un bien. Ok. Bueno, ahí está una respuesta. Perdonar es olvidar en cierta manera, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es perdonar? Israel. Pienso que es, bueno, lo que yo lo he vivido es que no te estén sacando las cosas o estar sacando las cosas cada vez que discutes con esa persona. Decir, yo te perdoné, tú tienes que perdonarme, ni Sí. hacerlo como chantaje. Sí. Ni hacerlo como justificante de, tú hiciste algo, entonces te saco ese trapito y te lo sigo recordando. Ok, perdonar es no, parte de olvidar, pero ya no es sacar la cuenta, ¿no? Mabel, ¿qué más es perdonar? Gracias, hermano. Yo pienso que esto es muy amplio, ¿no? Sí. Porque es fácil decir te perdono si me ofendiste verbalmente o cualquier cosa, pero ha habido personas que les matan sus seres queridos y eso pues Implica más, ¿no? implica más trabajar en eso más bien. Sí, pero ¿qué es perdón? O sea, Pues, ¿qué sería perdón? Tendría que perdonar a la persona que mató a tu ser querido. Ok. Un ejemplo. Tengo una hermana de que falleció su hijo en un accidente, pero el muchacho que iba manejando iba loco. Jóvenes, puros Sí. jóvenes. Y se accidentaron y falleció mi sobrino a la edad de 18 años. Y entonces ya ella de que pasó el sepelio y todo fue y le perdonó al muchacho y lo sacaron porque lo detuvieron. Excelente. Okay. Sí, lo detuvieron. Entonces, el perdón en este caso es la renuncia a la venganza, puede a la ser. venganza, sí, porque Sí. ella O al sentimiento de venganza, ¿no? sí haya dicho, pues hay que se pudra, ¿verdad? Porque por Sí. culpa de él se murió mi hijo. Sí. Pero no, ella fue y dijo, no, dice, Sí, está se bien. lo perdono y Con estas tres está bien. Vamos a... Perdón, adelante. Sí. Es muy parecido a lo que dice la hermana. Sí, es mi derecho a renunciar a la venganza. Aunque en muchas situaciones, y más aquí en la parte penal, muchas de las veces sí hay alguna consecuencia. Por ejemplo, legalmente cuando matan a una persona, yo puedo tener el derecho a renunciar a vengarme, pero sí tiene que pagar las consecuencias. Sí, definitivamente. Sí, Nelson. Considero que perdonar es recordar sin resentimiento. Sí, ok. Resentimiento es volver a recordar ese sentimiento. Excelente, muy bien. Vamos a poner algunas imágenes bíblicas de lo que es perdón. En primer lugar, perdonar es cubrir. Perdonar es cubrir. Proverbios 10:12 dice, el odio crea rencillas
pero el amor cubre todas las transgresiones. Cubre. Cuando Adán pecó, se puso sus hojitas de higuera, ¿no? Y eso no sirve, no sirve. Y Dios se las quitó y mató a un animal, inocente por cierto, y con esas pieles cubrió la vergüenza, que es un símbolo del pecado, ¿no? Cubrir. Entonces la imagen aquí es tapar o cubrir. ¿Para qué? ¿Para qué cubrirías? No encubrir, sino cubrir. Para que alguien, por ejemplo, vamos a pensar, todas estas imágenes, por favor, piensa en alguien que te haya costado perdonar o alguien que todavía tengas ahí atorado. Entonces piensa en eso, piensa en esa ofensa, en el ofensor. ¿Qué significa cubrirle? Cubrirle. Nelson. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Pero la imagen simplemente es cubrir. Sí lo hizo así, pero estamos cubriendo, y en Proverbios dice que el amor cubre multitud de transgresiones. Porque, o sea, ¿de qué sirve cubrir la ofensa de mi ofensor? O sea, ¿qué es esa ilustración? Hermano, pásale el micrófono. Yo pienso, como dice el Padre Nuestro, que nuestro Señor Jesús lo enseñó, Sí. ¿no? Que para que seamos perdonados también ante nuestro Padre que está en los cielos. Definitivamente, pero lo que yo quiero saber es qué significa cubrir. ¿Cuál es esa imagen? Con micrófono. Perdón, es que luego los hermanos de atrás no escuchan. Yo pienso que es dejar de ver el daño y taparlo, como por ejemplo en este caso con Adán y Eva, con una vestidura diferente a lo que se vio anteriormente, que fue en contra de una voluntad. Excelente, ahí está, ese es el punto. Estamos, a ver, Israel. Me hizo recordar cuando los sacerdotes aspercían la sangre para cubrir el pecado, pero primero tenían que cubrirse ellos para ser perdonados y luego cubrir pues que era una piedra, algo, ¿no? Y esparcían la sangre y mandaban al chivo expiatorio hacia el desierto. Bueno, ok. Sí, también. Me quedo más, o sea, voy a utilizar lo que estaba diciendo Cintia, porque imagínense a ese ofensor, es como, vamos a tapar. Sí, no vamos a encubrir, porque eso sería pecaminoso. No vamos a decirle que lo hiciste, no. No es, yo voy a tapar eso, ya ni quiero verlo, ya ni siquiera me quiero acordar ni nada, no quiero verlo, quiero verte cubierto, ¿no? Es lo que nosotros podemos hacer. Cubrir de tal manera que ya no se vea ese pecado. Poder convivir sin estar pensando en que esta persona me hizo eso, ¿no? Esta persona me hizo eso, ¿no? La segunda imagen es esta: cancelar la deuda. Dice la carta a los Colosenses que había un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, ¿sí? Imagínense todas las deudas que le debemos a Dios. Hay un registro, ¿ok? Hay un registro. ¿Qué hizo Cristo? La clavó en la cruz y dijo, está pagado, ya no debes nada. ¿Qué significaría para nosotros cancelar la deuda de quienes me han ofendido? Cancelar la deuda. Ese es Colosenses. No lo anoté. Está en Colosenses. Cancelar la deuda. Ajá. Yo tengo una pregunta. Si el perdonar ciertas personas de tu vida que te hizo algún daño cuando era chico, a mí me pasa, ¿tengo que ir a decirle que lo perdono o simplemente con el hecho de ya yo haberlo perdonado de corazón, nada más desearle lo mejor? Pero también que no puede estar cerca de mí ni de mi familia. Vamos a entrar en eso hacia el ratito. ¿Sí? Al ratito vamos a entrar en eso. Ah, ok. Sí. Sí, se me olvida, me vuelves a preguntar.
pero sí, vamos a ir para allá. La pregunta es, ¿qué significaría para nosotros cancelar la deuda de quienes me han ofendido? Pues es un perdón genuino y sin recibir nada a cambio. Vamos a 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13. Y si alguien tiene la NTV, por favor. 1 Corintios 13, 5. NTV. Sí. Venga. 1 Corintios 13, 5. Ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Wow. La NBLA dice algo similar que tiene que ver con no toma en cuenta, ¿sí?, el pecado, la ofensa recibida. Y la palabra ahí sí es hacer un inventario. Hermanos, ¿quién suele hacer inventarios? Me ha hecho esto, y me ha hecho esto, y me ha hecho esto, y me ha hecho esto, me ha hecho esto, y ahí la tiene, ahí tiene la cuenta. Ah, oílo. Ah, hoy es el 8M, ¿verdad? No sacan la fecha. Sí, está bien. Son buenas administradoras, bueno, sí. Es más conocido que las mujeres hagan eso y los hombres no estamos exentos de eso. No estamos exentos. Bueno, me pasa, ¿no? Cuando Alexis me dice algo, cuando yo siempre quiero estar en paz, ¿verdad? Mi vida. Y yo nunca saco nada, hasta que ella me saca algo, entonces ya me acuerdo, yo todos, ahí los tenía guardados, ¿no? Hermano. Sí, no, para comentarle que el texto que comentaba de la carta a los Colosenses es el capítulo 13:3. Excelente. ¿Te lo leo? 13:3. No, 3:13. ¿3:13 o 3? 3:13. Sopórtense mutuamente, perdónense. Si alguien tiene queja de otro, si el Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Este es un versículo relacionado. Permítame. Ya. Sí, está en Colosenses, pero el versículo del que saqué lo de que tenemos la deuda, ya lo encontré, es Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Él lo hizo. Entonces, se nos llama entonces a cancelar la deuda. ¿Qué significa cancelar la deuda? Sí, por ejemplo, Mabel vende zapatos y constantemente, cada semana, no sé cada cuánto vas a cobrar. Cada semana va a cobrar, ¿no? Entonces, cada semana le está recordando a sus deudores lo que le deben, ¿no? Cancelar la deuda, ¿qué sería, Mabel? Y no me paga, pues cancelarlo. ¿Y sigues yendo Ya a no. recordarle? Ya no. Ya no. Ya no. Bueno, es otra cosa, cosa. Muy bien. Anda con todo Israel. Exacto, entonces, nosotros, cada que perdonamos, digamos que estamos tachando la ofensa recibida, tachándola. En cuanto me la hacen, la tachamos. ¿Qué quiere decir eso? No, o sea, ya lo perdonamos, ya la cancelamos, ya no tenemos por qué cobrar algo, ¿no? Porque después nos queremos cobrar. Como la semana pasada decías de que no era lo mismo ofender a, no sé, al presidente municipal, a ofender a la presidenta de México. Entonces, creo que a nosotros nos cuesta más trabajo perdonar las ofensas dependiendo de lo doloroso que nos fue. Sí. O sea, porque a lo mejor sí me echó mentiras de que mi hija se hizo la pinta. Sí. Pues no es lo mismo a lo mejor que ella robó. ¿Sí me explico? Entonces, creo que en el ser humano, entre más grande sea como la ofensa, nos cuesta más trabajo perdonarlo. Sí, definitivamente. Y vamos también a entrar en eso.
Pero nosotros decía que acerca de la cancelación de la deuda, queremos a veces cobrarnos. Y generalmente, ¿cómo nos cobramos cuando nos ofenden? Vengándonos, ¿cómo más? ¿Haciéndole qué? Haciéndole lo mismo, que es venganza, recordando todo el tiempo. Sí, todo eso está ahí, ¿no? Demandas. Algo más acá, algo más aquí entre hermanos. Jorge. Mateo también lo comenta como estaba escrito anteriormente, que era ojo por ojo y diente por diente. Y es como muchas maneras todavía aún así se siguen Queremos o nos aplicarlo. seguimos aplicando. Somos bien acá. Sí. Bueno, entonces la idea. Nelson, perdón, Nelson. En el Evangelio de Juan, Juan, las últimas palabras de nuestro Señor es consumado es. Sí. Que sí. para aquellos años era una forma de decirle al romano que ya estaba todo pagado. Sí, exactamente. Lo vimos la semana pasada de Telestai. La deuda está pagada. Ya no debes nada. Entonces el cristiano cancela todas las deudas antiguas y también cada nueva ofensa. La verdad es que el cristiano tiene un cuadernito bien tachado. ¿Sí? Bien. Tercera imagen. Lo que comentaba la hermana Cintia, la pérdida y el olvido. Tengo dos pasajes. Miqueas 7:19 dice: Dios volverá a compadecerse de nosotros y eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Esta ilustración es muy buena. Imagínate que estás en el mar y quieres deshacerte de algo para siempre. ¿Qué haces? O sea, tiene un buen de significado eso. ¿Qué significa que lo aventaste al mar? ¿Ya? ¿Podrías encontrarlo? No. Lo das por perdido. O vamos, imagínate que sin querer se te cayó el celular al mar. A una profundidad, pues es el mar, ¿no? ¿Tendrías algo? O sea, ¿vas a hacer cualquier esfuerzo para encontrarlo? O dices, ya entendí que se me perdió, ¿no? Ya no haces ningún esfuerzo en buscarlo. ¿Por qué? Porque está, bueno, aquí dice en las profundidades del mar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para un judío en las profundidades del mar? Ellos ni siquiera se metían al mar, o sea, se metían o sea, no era una comunidad naval. De hecho, le tenían pavor al mar, ¿sí? Eran muy cuidadosos. ¿Qué significa mandar algo al fondo del mar? Es ya ahí quedó, ¿no? Miqueas 7:19. Lo que arrojas al mar ya no puede ser encontrado. Y lo que arrojas al mar ya no puedes volver y recogerlo. Eso es perdón también. El segundo versículo o el segundo pasaje es Hebreos 10:16-17, que dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa nunca más me acordaré? Aquí alguna vez yo tuve es como que una duda aquí, como diciendo, ¿Dios no se acuerda? Dice que no se acuerda, pero es una forma poética también de decirlo, ¿no? Pues es que Él es omnisciente. ¿Qué significaría para alguien omnisciente olvidar? ¿Qué significaría? Pero poética, está hablando de manera poética, ¿qué significa? Por ahí lo dijeron, que aunque Nelson lo dijo, aunque lo recuerdes,
que ya no te cause resentimiento ni rencor porque ya lo perdonaste, ya lo diste por perdido. Esas cosas posiblemente no se puedan olvidar. Pero, ¿y si sí? También hay cosas que se olvidan, ¿no? Entonces, pero las cosas que no se olvidan, las que son más fuertes, ¿no? Perdonar es olvidar, o ¿cómo podría ser? A ver. Que te dejes de doler, simplemente lo aceptas y ya no ves el pecado de la persona. Y ya no tienes ese resentimiento con esa persona, ¿no? Sí, sí. ¿Perdón? No necesariamente, porque un aspecto del perdón, ya no le metes zapatos, está bien. O posiblemente sí, depende. No te duele. Dice la hermana Eliud que también si lo ves ya no te duele, o sea, es todo eso donde ya, y lo puedes volver a recibir. Tenemos la carta de Filemón, la carta de Filemón es esto. Es esta imagen de olvidar y perdonar y de cancelar la deuda. Le dice Pablo a Filemón. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su esclavo? Onésimo. Onésimo le quedó muy mal a Filemón y posiblemente se llevó dinero. Entonces estaban muy mal. Entonces Pablo no le demanda, aunque sí, pero con ruegos, recíbelo. Y si en algo te debe, yo te lo pago, no importa. O sea, es como que ponlo en mi cuenta. Recíbelo porque te va a ser muy útil. Es eso, imagínate poder recibirla y poder convivir juntos otra vez. Cuarta imagen, pasar por alto. Cuando Dios mandó a que los israelitas cubrieran con sangre de cordero los postes de sus puertas, lo hizo porque el ángel de Jehová iba a pasar por todas las casas, por todas las puertas y ¿Perdón? ¿El ángel de la muerte? ¿El ángel de Jehová? Bueno, el ángel. Ese ángel de Dios, ¿sí? Iba a pasar. Ok. Y bueno, ese ángel iba a pasar en medio de todo el pueblo y las puertas que no estuvieran con sangre iba a entrar e iba a quitar la vida del primogénito. ¿Ok? Entonces, cuando veía una casa con la sangre en su puerta, ¿qué hacía? Tenía un nombre. Pasaba por alto esa casa y continuaba su camino. Eso, de hecho, es lo que significa la Pascua. Pascua es pasar por alto. ¿Sí? ¿Pero qué significa que Dios pasó por alto? Ok. Pasar por alto significa pasar por alto. Passover. ¿Qué vas a decir, Albelio? Que significa Passover en inglés. Ok. Pasar por alto. Pasar por alto. Significa que Dios no decidió no tomar en cuenta el pecado de esa casa y lo salta. ¿Ok? Lo salta. Y entonces continúa su camino. Proverbios 19:11 dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria del hombre es pasar por alto una ofensa. ¿Qué significaría eso de pasar por alto la ofensa de los que te ofenden? Con micrófono, por favor. Israel, con Cintia, por favor. ¿Qué significaría pasar por alto la ofensa de quienes te ofenden? Me recordó algo que pasó el sábado. Estábamos nosotros desayunando y se sientan unas personas mayores y se cae el refresco y me moja y cae en mi plato, ¿no? Y las personas bien ofendidas me dicen: discúlpame, te pago tu lonche. Y le dije: no hay ningún problema. Todo eso se tornó para platicar de Dios. Excelente. Entonces fue de mucha bendición y dijo la señora, esto es el mejor plato que me llevo, ¿no? Excelente. Entonces digo, eso es pasar por alto.
y me recordó lo que Dios convierte, a lo mejor posiblemente algo superficial pero malo para algo pues, inmensamente bueno. Ok. Me acordaste de la historia de José. José, después de todo lo que sufrió, José el soñador, después de todo lo que sufrió, dice, los recibió a sus hermanos como si nada. Y dice, Dios usó para bien esto, ¿no? Pasar por alto significaría, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Creo que sería la mejor expresión. No pasa nada. ¿Sí? Y podríamos poner muchísimas más imágenes. Tengo algunas imágenes de John MacArthur que mencionan en algunos de sus sermones sobre el perdón. Y dice, perdonar es dar vuelta a la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que salga el prisionero. Perdonar es escribir con letras grandes una deuda que dice, no se debe nada. Perdonar es dejar caer el martillo en una corte y decir, es inocente. Perdonar es disparar una flecha tan alta y tan lejos que nunca puede ser hallada por otra vez. Perdonar es recoger toda la basura y tirarla, dejando que la casa esté limpia y fresca. Perdonar es desatar las amarras de un barco y liberarlo para que se vaya al mar abierto. Perdonar es conceder el perdón total a un criminal condenado. Perdonar es relajar el brazo contra un adversario en una lucha y darle su vida. Perdonar es volver a pintar un muro que tenía algo escrito, dejándolo verse como nuevo. Perdonar es romper una vasija de barro en 1000 pedazos de tal manera que nunca pueda volverse a ensamblar. Se me hicieron, muchas, algunas son las que vimos, pero buenas imágenes. El puritano Thomas Watson dice que el perdón es esto: cuando luchamos contra todo pensamiento de venganza, cuando no dañamos a nuestros enemigos, sino que les deseamos el bien, nos lamentamos por sus calamidades, oramos por ellos, buscamos la reconciliación con ellos y nos mostramos dispuestos en toda ocasión a aliviarlos. Esto es perdonar, dice Thomas Watson, según el Evangelio. Ahora, algunas cualidades del perdón de nosotros hacia los que nos ofenden, tomadas de cómo Dios nos perdona. 4. La primera cualidad es que debemos perdonar con total sinceridad. ¿Qué quiere decir esto? Dios no finge perdonar, ¿verdad? No finge. No lo dice de dientes para afuera. De verdad perdona y está gustoso de perdonar. Él cuando perdona, realmente perdona, olvida nuestros pecados, como ya lo vimos. Así que no solo debemos decir que perdonamos, sino hacerlo de todo corazón, como ya lo vimos en Mateo 18. Perdonar de todo corazón. Perdonar de todo corazón. ¿Qué significa perdonar de todo corazón? Que sea sincero. Que no haya oculto aquí, que no mantengas nada aquí ya, ni oculto, ni bueno, déjate perdono, pero esto no te voy a perdonar. Te perdono esto, pero esto jamás te voy a perdonar, ¿no? Porque también hay gente, me ha tocado mucha gente que dice, olvido, pero no perdono. Perdono, pero no olvido. Que eso es mantener algo, ¿no? Sino perdonar con toda sinceridad y no mantener nada oculto, ningún doble intención, nada. Segunda cualidad, debemos perdonar completamente. Dios cargó en Cristo, ¿cuántos pecados? Todos. ¿Nos quedó alguno por ahí? ¿Dejó alguno en nuestra cuenta para que nosotros pudiéramos pagarlo? No, ninguno. Nosotros debemos perdonar completo, ¿sí? O sea, todos y cada uno de las ofensas recibidas. 3. Debemos perdonar con frecuencia. ¿Cada cuánto Dios nos perdona? No sé cada cuánto nos perdona, porque dependería de nosotros si vamos a Él arrepentidos, ¿verdad? Cada que nosotros vamos a Él arrepentidos, dice 1 de Juan, ¿no? Que si
si vamos a Él, confesando nuestros pecados, estamos seguros de que Él nos perdona todas nuestras y nos limpia de todas nuestras iniquidades. ¿Cada cuánto? Cada que vayamos. Cada que vayamos. Tantas veces como tu ofensor venga arrepentido, tú debes estar listo para decir, sí, te perdono. Cada vez, cada vez. 4. Debemos perdonar prontamente. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? ¿Te acuerdas de la actitud del padre? ¿Quién no se la sabe? La parábola del hijo pródigo. Bueno, el hijo antes de morir le dice a su papá, dame la herencia que me corresponde. Eso es una ofensa grave al padre, porque ya quiero que te mueras. No me puedes esperar a que te mueras. ¿Sí? Después, esa herencia, que era bastante, la malgasta viviendo perdidamente. ¿Sí? Entonces, la malgasta y él dice, bueno, pues voy a tener que trabajar, ¿no? Y trabaja cuidando puercos, que era ofensivísimo para los judíos. Entonces, vuelve en sí. Sí, es como que estoy haciendo aquí. Con mi padre los trabajadores de mi padre viven muy bien, viven mucho mejor que yo. Yo sé que mi padre no me va a recibir. Entonces le voy a decir, Padre, perdóname porque he pecado contra ti, contra el cielo, y hazme como uno de tus trabajadores. Con eso me doy. Entonces regresa y el padre, en cuanto lo ve a lo lejos, el padre no se espera, no es como que hasta que volvió, no, sino que él va corriendo. El padre corre, es algo, ¿cómo se puede decir? No digno para alguien judío, pero no le importa. Al padre no le importa, él ve a su hijo que viene arrepentido, va corriendo, lo abraza, lo besa, y entonces el hijo es padre y le empieza a decir su rollo, ¿no? Y el padre le dijo, no, tú eres mi hijo. Vayan y traigan un cordero rápido. Pero ¿cuál fue la actitud del padre? Estaba viendo hacia afuera a ver a qué horas estaba arrepentido. Y él inició a correr. No dice que el hijo corrió, dice el padre corrió. Esa es la actitud de nuestro Señor. Siempre el perdón está listo. El perdón ya lo tiene listo, ¿sí? Para cuando el ofensor decida arrepentirse y venir a pedir perdón. Así es la actitud del Padre. Y así debe ser la nuestra. Dispuestos a perdonar lo más pronto posible, incluso antes de que se acerquen a ti a pedirte perdón. Y con esto, ahora sí voy a contestar la pregunta de Carla. ¿Cómo debe ser mi relación? ¿Cuál era tu pregunta, Carla? O sea, necesito que venga a pedirme perdón. Yo voy a pedir a decirle que lo perdono, pero simplemente pues ya no quiero estar cerca de esa persona porque me hizo mucho daño. Sí, se entiende. ¿Sí es de cristianos hacer eso? Ajá, o basta con que uno diga ya lo perdoné, pero pues... Son asuntos complejos, definitivamente. En el perdón hay dos partes, la verdad. La primera parte es la del ofensor. Y él tiene una responsabilidad, es venir a pedir perdón. Y la segunda parte es la parte del que perdona. Y su responsabilidad es diferente, perdonar, ¿no? Hay casos muy fuertes, y como el que compartió Mabel, o sea, imagínate, ¿me voy a hacer amigo del que mató a mi hijo? Puede ser. Y hay testimonios, ¿no? Está el testimonio de esta... Se me fue el nombre, pero fue una misionera que a su esposo lo mataron unos caníbales, ¿sí? Pero 10 años después ya había una iglesia ahí. Y el que lo mató era el pastor y era amigo ahora de la... O sea, hay casos fuertísimos, fuertísimos. Entonces todo va a depender de, y Señor, ayúdame a perdonar. Y si imagínate, si algún día se presenta que te venga a pedir perdón, pues hay que estar listo ahora sí, ¿no? Y la cuestión de si convivo con él ya es otra cuestión aparte. Es otra cuestión aparte. Ahora, sí, Kenia. Sí, adelante. Mencionabas algo de la reconciliación.
al momento de que hay un perdón y si la otra persona al momento de que tú quieres le dices de que hay que reanudar nuestra relación y así, pero si la otra persona no pone su parte, es válido decir, me alejo por mi bien. Más bien la otra persona está alejando, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta el ejemplo que nos da nuestro Señor, ¿no? Cuando Él nos perdona, Él lo hace para reconciliarnos con Él, ¿sí? Pero como lo vemos, el perdón ya está puesto ahí, pero no vemos a todo el mundo viniendo a Él a reconciliarse, ¿no? La reconciliación se da entre las dos personas, no en una sola. También del Papa Juan Pablo II cuando lo dispararon, que él fue a la cárcel de la persona que lo intentó privar de la vida a perdonarlo. Y si nos ponemos en un parámetro, ¿quién tuvo que haber pedido perdón? Pues la persona que le disparó al Papa, ¿no? Sí. Pero habla de un gesto, de una humildad y de un perdón muy a fondo, así es. Pronto, sí. De perdonar a la persona que le causó el mismo daño. Sí, esa es la imagen que nos pone también Jesús en el Sermón del Monte cuando dice, cuando vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, sino que alguien tiene algo contra ti, tú ve, también es válido, ¿no? Ahí también entra el punto de que nosotros tenemos que ser mediadores. Definitivamente somos, en 2 Corintios dice que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora imagínate si somos embajadores de Cristo en el tema de la reconciliación y entre nosotros no podemos reconciliarnos, ¿será coherente? No. Entonces, vamos a continuar, porque vamos a hablar de los retos del perdón. Hay un reto, ¿no? Ya tienes toda la información. Ya sabes lo que Dios hizo para perdonarnos y lo que Él piensa de lo que debemos hacer en cuanto a que nosotros perdonemos. Te quiero preguntar algo. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Es pregunta para ti. ¿Por qué? Con micrófono, por favor. Porque duele al momento, es como una herida abierta que cada vez duele más. O sea, es como de que cuando sangra y empieza a cicatrizar, hay veces que duele, pero lleva tiempo, no es de un día para otro, porque lleva cuidados. Ok, muy bien. Cintia, ahí atrás con... Porque nos cuesta dejar de pensar en nosotros mismos y no pensamos más en el prójimo, en la otra persona. O sea, queremos llenar nuestro egoísmo de decir, no, es que yo fui muy ofendida y necesito que mejor venga y me pida perdón. Sí, ok. Allá atrás con Alex. Pues está bien. Está bien. Dilo y se lo llevas ahorita. Yo creo que no duele mucho por el orgullo. Creo que pues los humanos somos orgullosos y digo, hace poco pues ahí pues soy contestón, pues abro mi boquita más de lo normal y me puse de meta, bueno, orando y todo eso, como de pedir perdón cada vez que le contesto a mi mamá. Pero no, yo sí, o sea, en serio digo... Bueno, pero estás hablando del otro lado. El pedir perdón cuesta también, pero estamos hablando de por qué cuesta perdonar. Cuando alguien te ofende, ¿por qué cuesta perdonar? Pero sí, también es parte del orgullo. Porque no obedecemos a Dios, hermano. O sea, bueno. Porque pero Dios, preguntaría, ¿por qué cuesta obedecer a Dios en eso, no? ¿Por qué cuesta? Pues porque no tenemos el verdadero amor para Dios. Ok, puede ser. O sea, yo no hablo de que el perdonar sea fácil, sí, pero hablo de que el amor de Dios es más allá que eso. Sí. Entonces, yo sé que cada situación es diferente y cada caso particular es diferente, pero realmente si tenemos a Dios y si queremos obedecer a Jesús, pues lo tenemos que hacer, no por el mismo amor a Dios, porque como Él nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Leo, ¿qué hablo?
Porque nos sentimos traicionados, porque sentimos que damos más que la otra persona. Por eso es difícil perdonar. Ok. Acá, no, Israel y después Alexis. No. Pienso en mi ex esposa. Sí. Y digo, bueno, pues yo ya la perdoné. Ella, no sé si me haya perdonado, ¿no? Pero cada que hace alguna cosita, por pequeña que sea, me sigue doliendo y creo que lo hace adrede. Okay. Entonces, yo creo que es por orgullo de decir, bueno, me estás dañando, pero realmente, ¿qué me haces desde allá? O sea, ese orgullo mío y es pecado, es parte de mi pecado. Sí. Alex. Creo que nos creemos inofendibles y nos tenemos en muy alta estima. O sea, cualquier cosa que nos hagan que nosotros consideremos una ofensa no tiene perdón. Entonces creo que creemos de nosotros mucho más de lo que somos y dejamos, cuando pasan esas situaciones, dejamos de ver cómo Dios nos perdonó a nosotros. O sea, como lo vimos en todos los pasajes ahorita, ¿no? O sea, creemos que somos demasiado y que nadie debe de ofendernos y que nadie debe traicionarnos, y si lo hacen, entonces no merecen nuestro perdón y queremos que paguen. Sí. Entonces creo que es puro orgullo el no saber quiénes somos ante el Señor y ante nuestro prójimo. Bien, gracias. Tengo aquí 4 respuestas que creo que se pueden englobar en todo lo que dijeron, ¿no? Primero, sí, orgullo. Y el orgullo es ¿te crees mejor que Dios? Como para que a ti no te puedan ofender o que te ofendan y tú no debas de perdonar. ¿O crees que tú no ofendes de esa manera también? O como dice Alexis, ¿crees que eres no ofendible? ¿Sí? ¿O no eres para que alguien te traicione? Sí. O una vez escuché a un niño en una fiesta infantil. Eso iba a decir, que contaras esa imagen. Que dice que lo pisaron y este niño estaba enojado y enojadísimo. Y le dice a sus papás, digo, es como tranquilo, es que me pisó. Y yo, pues sí, pues un accidente. Es que me pisó a mí. Y yo, tranquilo. O sea, pero eso es lo que pensamos. O sea, dice, somos inofendibles. No somos inofendibles. La realidad es que somos pecadores. Me acuerdo también en una boda que fuimos, Alex y yo, escuchamos al esposo decirle a su esposa, te estás casando con un hombre pecador. O sea, desde ahí sentó las bases. Somos pecadores. ¿Y qué es lo más natural en una relación de pecadores? ¿Qué es lo más natural? Pues que nos ofendamos. Hermanos, somos ofendibles porque convivimos con gente que ofende, ¿no? Y si tú no eres ofensor, bueno, sí eres ofensor. Sí lo eres. Y a lo mejor tú dirías, es que me ofendió así. Bueno, tú ofendes de otras maneras, ¿no? En primer lugar, el orgullo. Segundo, dureza. Y aquí entraría lo que Kenia pudo haber dicho, ¿no? Es que duele. Pues a nuestro Señor le dolió. Le dolió cargar la ira de toda la humanidad. No nos imaginamos cuánto. Es costoso la ofensa. Pero a veces decimos, es que duele, y entonces empiezas a generar una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura que el autor de Hebreos dice, no dejes crecer, empieza a crecer, y al último se hace todo un árbol bien robusto que ya no puedes cortar. A veces por esa raíz de amargura la gente se pierde. Sí. Dejó crecer tanto esa raíz de amargura que ya no hay perdón. Ya se perdió el perdón, se perdió la oportunidad de arrepentirse. Ya no hay perdón. O sea, es un árbol difícil de arrancar si se hace grande.
Pero es fácil de arrancar cuando se hace pequeñito, ¿no? Es rápido. Ah, está bien, no pasó nada. Ah, está bien, no pasó nada. 3. Ignorancia. La verdad, también la ignorancia está de por medio. Quizás no sabías cuánto se te perdonó a ti, ¿verdad? Quizás no lo entiendes. Porque si lo entendieras, y creo que es el punto de la parábola de Mateo 18, dirías, serías como, pensarías del que no perdona, o pensarías de ti que no perdonas como, soy bien desgraciado, malagradecido, egoísta, orgulloso. Y entonces dices, no puedo ser así, no es lógico que sea así, no es natural, no es consecuente, no es coherente que sea así. A lo mejor es ignorancia. Bueno, ya lo sabes, debes perdonar así, ¿no? Y 4, yo creo que puede ser incredulidad también. Quizás ni siquiera has sido perdonado y por lo tanto ni siquiera tienes ese poder para poder perdonar como debes, ¿no? ¿Cuál crees que sería el mejor antídoto para comenzar a perdonar de manera sincera, completa, frecuente y pronta? Creo que el pedirle a Dios es una vía. ¿Qué más? Pedir humildad para, pues, como decir que no soy nadie, no soy mejor que otra persona. Okay. Como para que no me ofendan a mí. Sí, dice Kenia, orar para que Dios nos ayude a perdonar. También creo que es bueno orar para que Dios nos ayude a ser humildes y entender mi posición de consiervo, o sea, todos somos iguales. ¿Sí? ¿Qué más? Ver el ejemplo de Jesucristo. Ahí está, ver el ejemplo de Jesucristo, dice Porque Jorge. a él le costó lo que el Padre no estuvo, en la cruz del Calvario le costó que el Padre no estuviera con él de tantos pecados que había. Dios alejó de Jesucristo. Entonces, pues imagínense si alguien que no tuvo que haber pagado los pecados, alguien que era el último en que tuvo que haber hecho ese sacrificio, todo lo que le costó por nuestros pecados, pues yo pienso que si volteamos a ver y perdonar a alguien por la ofensa que sea, yo pienso que es mínimo comparación de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sí. Miren, antes de que Cintia hable, sí. Iba a poner esto en el mensaje, pero ya no había tiempo. Pero busqué en internet cuáles eran las peores ofensas que alguien pueda recibir, ¿no? Y ustedes pueden pensar en muchas, ¿no? Y pienso en esto: la peor ofensa que alguien le pueda hacer a un ser humano, de un ser humano a otro, es peor de lo que cualquiera de nosotros podemos hacer a Dios. No. Si Él perdonó lo más, ¿podemos perdonar lo menos? Aunque sea grave, pero realmente es menos que de lo que Dios nos perdona. Sí. Cintia, por favor. No tomar en cuenta lo que nos dicen, hacer de cierta manera oídos sordos para no adjudicarnos como que la ofensa. Sí, ok, muy bien. Sí, Israel. También el mundo conspira contra Dios, Sí. Porque existen muchas figuras de acción, por lo menos las películas que vemos los varones, ahí están los Vengadores, Sí. ahí están John Wick, Sí. Stallone, Terminator, qué sé yo, que por alguna pequeña, a John Wick le mataron el perro y hizo un desorden. Sí, está bien. Entonces Sí. dices, ¿por qué nos vemos como héroes a esas personas que no supieron perdonarlo poquito? Sí, y con eso en mente, nuestra cultura está inmersa en la falta de perdón, tanto que te dicen, ¿vas a perdonar eso? Y te hacen menso, no te bajan de menso. Bueno, creo que sí, todas son correctas. Yo creo que es una combinación entre oración y palabra, porque y palabra de Dios. No podemos hacernos de la vista gorda, así es así, después de conocer esto, después de que, fíjate lo que dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me he compadecido de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano.
¿Qué vas a hacer después de esto? Ya lo sabes, ¿qué vas a hacer después de esto? También dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Qué vas a hacer con esto? Ya no puedes hacer de la vista gorda. ¿Qué vas a hacer con esto? Hay que tratar esto con seriedad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas con las que te ofendemos diariamente. Y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, sea lo que sea. No permitas que nos creamos mejores que tú. Y tampoco permitas que me olvide de perdonar continuamente y que crezca una raíz que después sea difícil de quitar. Ayúdame a no guardar registros de las ofensas recibidas. Ayúdame a perdonar como tú perdonas. Ayúdame a perdonar de todo corazón. Ayúdame a perdonar completamente. Ayúdame a perdonar prontamente. Y ayúdame a perdonar cada ofensa. Padre, haz que mi corazón esté tan pronto a perdonar que cuando esa persona venga a pedirme perdón, ese perdón ya esté completamente listo en mi corazón. Te necesito, Señor. Te necesito porque sin tu poder no podría hacerlo. Haz esto en nosotros, Señor, para que tú, Padre, seas glorificado por sobre todo. Y gracias por Cristo, que pagó por todos mis pecados y los de todos mis hermanos. Gracias porque por Él la cuenta quedó saldada, Señor. Entonces, yo ya no tengo que cobrar nada, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.